¿Puede acaso darse una fiesta más alegre, más sencilla, más tierna y al mismo tiempo más elevada? El nacimiento de un niño en un portal abandonado y celebrado por pastores, la inocencia, la pobreza, la sencillez, primeras bases del magnífico edificio del cristianismo. Así, ¿cuánto no celebran los niños y los pobres esta fiesta? Traen a Dios lo que más le complace, la inocencia, la fe y el amor. Oh noche, bien denominada buena, más alegre que el carnaval y santa como la semana que lleva este nombre. Es un texto de Fernán Caballero bajo el título La noche de Navidad. Bienvenidos al Club Dalroy. Os habla el capitán Dalroy, Santiago Bell. Me tengo que presentar a mí mismo porque mis colegas Dalroy están de baja. Juan sabemos que está todavía haciéndose con ese tercer miembro de su familia, Covadonga, y Javier hoy no ha podido estar con nosotros porque tenía una ecografía, así que sí, se viene el tercero de Javier. Así que nada, estamos de enhorabuena, estamos celebrando además una época muy importante, estamos todavía en el Adviento. El último Dalroy anterior a este hablamos precisamente del sentido del Adviento, lo hicimos con el padre Florencio. Veíamos al mismo tiempo por ahí ese matiz existencial, ¿no? De eso que dice Benedicto XVI sobre el Adviento, ¿no? No es un cuento de niños, es la respuesta de Dios al drama del hombre. Y al mismo tiempo, una de las cosas que surgía allí era la preocupación también por, bueno, cómo acompañar a nuestros hijos en la vivencia del Adviento y de la Navidad. Y por eso hemos invitado a nuestros ya eminentes amigos que repiten en el club, Ana Martínez, que nos ha leído el texto. Ana ha sido el gran descubrimiento de esta segunda temporada. Y se reincorpora David García, que estuvo con nosotros en varias ocasiones en la primera temporada y bueno, también estaba en asuntos domésticos, de vuelta a la lactancia. David ha sido padre por segunda vez y ha estado fuera de juego estos primeros meses del curso. Así que nada, bienvenidos a ambos. Y nada, lo que nos queríamos comentar hoy aquí en este episodio sería sobre todo, bueno, pues vincular un poco esa preocupación que ha surgido en varios momentos sobre la educación en la fe de nuestros hijos con esta fiesta navideña, esta fiesta que además es una fiesta muy especial, donde las tradiciones tienen mucho que decir. Y bueno, es sobre todo comentar un poquito cómo vemos este tema, cómo podemos educar a nuestros hijos en este camino, esta preparación para la Navidad, y al mismo tiempo comentar un poco esas tradiciones que llenan de vida nuestra casa. Así que nada, bienvenidos. Gracias, Santi, por invitarnos de nuevo. Nada, además es un tema muy, muy especial porque no vamos a poder evitar retrotraernos a nuestros recuerdos de la infancia, o sea, porque cuando uno habla de tradiciones, habla de aquello que ha recibido, ¿no? O sea, aquello que le ha sido legado y con lo que continúa, ¿no? En su familia, con sus hijos ahora, ¿no? Aquello que hicieron mis abuelos conmigo, que han hecho mis padres conmigo y que ahora me toca a mí hacer con mis hijas, ¿no? Entonces es un tema muy bonito que además nos va a, y espero que a los oyentes también, hacer recordar todas aquellas cosas de niños que vivíamos con una alegría y con una ilusión, que también revivimos ahora, ¿no? Desde un sitio distinto, siendo nosotros ahora en parte también los que tenemos que dejar el legado a los que vienen por detrás, ¿no? Y que celebrarán la Navidad como la celebramos nosotros con ellos algún día con sus hijos y sus nietos, ¿no? Si Dios quiere. Entonces, el tema, la verdad que creo que es una preciosidad el tener la suerte de poder hablarlo con vosotros. ¿Tú cómo lo celebras, Ana? Ya empezamos directamente. ¿Cómo preparas el Adviento? ¿Cómo vives en casa? Yo quería hacer un disclaimer. Okay. Quería decir que conmigo hoy apliquéis esto que dice Jesús en el Evangelio de haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hagan, porque no ha sido el mejor de mis advientos. Pero es una maravilla también llegar así al Adviento un poco sobrepasado y desbordado y con 1000 propósitos o pequeñas cosas que uno quería hacer en casa, porque también uno llega pues con el corazón pues muy necesitado de que nazca Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús decía una cosa que me encanta, ¿no? Que decía que no quería llegar al cielo muy llena de grandes obras,
no fuera a ser que estas le impidieran abrazar al Señor, ¿no? Entonces me quiero acoger yo a esta cita porque muchas de las cosas que voy a compartir otros años las he hecho y este año me ha pillado el toro en algunas de ellas, así que deseando recuperar la ilusión por cada una de ellas. Te entiendo perfectamente porque además este domingo no hicimos la vela de la corona en casa, se nos comió el día y de repente cuando estoy durmiendo los niños estoy terminando de contarles un cuento y la vela, papá, y ya no lo hicimos, o sea que estoy un poco como tú. Esto también tiene algo de bonito porque yo muchas veces pienso, o sea, cuando me ayuda a mí personalmente a descubrirme así de pobre, ¿no? Porque si no, quizá caería en la tentación de pensar que es que prepara un adviento maravilloso, ¿no? Y que entonces yo soy la que va a hacer que el niño Jesús nazca en mi familia, ¿no? Por todas las cosas tan maravillosas que hemos hecho. Y bueno, estas cosas de las que ahora hablaremos vienen en nuestra ayuda, ¿no? Pero no son sustitutivo del verdadero deseo del corazón, de lo que va a acontecer, y este deseo también, al contemplar la propia pobreza, nace con mucha fuerza. Así que quiero pensar que también vengo preparada de otra manera a esta Navidad. Y además es una de los misterios de la encarnación también, ¿no? O sea, Dios se encarna en esto que somos. Y en esto que somos de forma muy imperfecta muchas veces y con muchos límites y con muchas heridas que traemos también los padres a veces y pretensiones que queremos y a veces eso. Parece que cuando no sé, yo me acuerdo de cuando vino aquí Chiti Hoyos, que fue una gran amiga que conocimos en la temporada pasada, que nos habló de la teología del hogar, este concepto que está empezando a circular mucho en Estados Unidos y también gracias a ella en parte también aquí en España, y decía eso, ojo que a veces pensamos que las oraciones en familia, con niños pequeños son perfectas y tenemos la típica postal americana y qué va, o sea, es un niño saltando, el otro gritando, el otro riéndose, el otro diciendo mal la oración a propósito, o sea, es una cosa caótica, pero bueno, yo creo que es parte de la vida y además no deja de tener una belleza especial. Sí, además a mí, me ayuda mucho cuando, contemplar realmente, ¿no?, el misterio que vamos a celebrar. Claro, o sea, yo, si hubiera sido la Virgen María, yo que daba luz 4 veces y pararme a pensar en verdaderamente lo que supondría nacer en un lugar aparentemente tan poco preparado, ¿no?, tan inhóspito, tan inadecuado, tan maloliente, pues también esto habla mucho de efectivamente cómo Dios viene a nacer en nuestros hogares desordenados. Al menos el mío está muy desordenado esta semana, desordenados, caóticos, imperfectos y pobres, y creo que esto está bien. Así que también yo creo que viene bien decir esto porque uno cuando escucha a alguien, yo al menos siempre siento la tentación de pensar, de ver un abismo entre él y yo, ¿no? Y de pensar ya, esto, ¡buah, madre mía, lo hace fenomenal y yo no! Entonces yo quería dejar esto claro, para que nadie idealice lo que aquí vamos a compartir, que se lo imagine envuelto en mucha pobreza. Este es el proyecto que luego efectivamente me siento identificada con lo que dices, Santi, ¿no? Como al menos en nuestra casa los ratitos de oración acostumbran a ser quizá los más caóticos del día, o sea, sí, parece donde que sacan muchas veces. Se preparan para ese momento para liarla, ¿no? Es el momento de hacer ruido. Ese y la consagración también en misa suele ser también un momento especial. Qué bonito que aunque tú no te enteres, Cristo se hace presente delante de ti, aunque tú estés distraído y estés a otras cosas, ¿eh? La verdad que los niños, yo creo que se enteran a veces más que nosotros de algunas cosas, y justo de esto. Pero has eludido la pregunta que te ha hecho Santiago. ¿Ah, sí? ¿Cómo celebras tú la Navidad? Venga, a ver, ¿cómo celebro la Navidad? ¿El Adviento primero o la Navidad? Sí, podemos empezar por el Adviento. De hecho, ahora que tú estabas haciendo este disclaimer, me pensaba, se lo he dicho a mi mujer alguna vez, que un día nosotros enviamos, al principio de Adviento siempre enviamos las tarjetas, las postales navideñas, ¿no? Donde hacemos una foto, a veces los hemos disfrazado a los niños de un Belén, o hemos hecho cosas. Claro, y las fotos que mandamos normalmente es la mejor, o sea, la más bonita, la más perfecta. Pero he dicho, ¿por qué no mandamos una serie de las 17 fotos que hemos hecho para conseguir esta, para que vean lo que realmente es preparar esta foto de... Pero bueno, eso puede ser un comienzo, ¿no? Empezar por el principio. Cómo celebramos el Adviento en casa, cómo acompañamos a nuestros hijos, cómo les introducimos en la fe. Pues a ver, es verdad que yo me parece que los tiempos litúrgicos que tienen esta pedagogía tan maravillosa, ¿no?, con tantos signos, que nos adentran, como las estaciones del año que se suceden, que nos ayudan a revivir, a ir profundizando en el misterio, me parece que son una oportunidad que se detiene el tiempo ordinario, ¿no?, y de pronto contemplamos algo en concreto. Y me parece que son una oportunidad magnífica para transmitir la fe a nuestros hijos,
narrándoles la historia de salvación también, ¿no? O sea, no a través de una descripción teológica, teórica, sino contándoles cuál es la historia que Dios ha hecho con su pueblo. También un poco con la idea de que ellos vean que tiene que ver esta historia con ellos. Entonces, en el Adviento, a mí me gusta, la tenemos un poco incompleta, espero que esta semana me ponga al día, ¿no? Pero un poquito lo que intentamos hacer semana a semana es contarles pues la historia de que ha hecho Dios con nosotros, partiendo de la creación. Entonces yo, pues el primer domingo intento hablarles un poco de cómo antes de que todo lo que vemos, incluso los dinosaurios, existieran, existía un Dios que era tanto amor, que les preguntaba yo a mis hijos este Adviento que les contaba esto, que qué ocurre cuando tú a un vaso lo pones bajo una fuente y le echas agua, y decía, mamá, que rebosa. Y digo, pues claro, el corazón de Dios tenía tanto amor, que ya es que no le cabía en sí, necesitaba darlo, necesitaba que existiéramos nosotros para amarnos, porque su amor tenía sed de nosotros. Y para que pudiéramos existir nosotros, creó este mundo maravilloso. Y todo lo que vemos, los pingüinos, las hormigas, que a mí me ayuda mucho a recordar que tenemos un Dios que ha hecho cosas tan graciosas como los ornitorrincos, los pingüinos, ¿no? Me ayuda mucho a saber quién es Dios, ¿no? Todas las flores que existen tan innecesarias como nosotros también lo somos, y que todo eso Él lo diseñó con un amor inmenso para que un día nosotros lo disfrutáramos. Entonces les hablo de la creación y de cómo luego pues existieron el primer hombre y la primera mujer, que al principio disfrutaban de esta creación y vivían una confianza total, hasta que un día empezaron a dudar, ¿no? A decir, ¿y si Dios no es tan bueno? ¿Y si en realidad nos quiere para que le obedezcamos? ¿Y si se está guardando la mejor parte para Él? Y pecaron. Esto es el pecado, ¿no? ¿Y qué ocurrió cuando pecaron? Pues que su corazón empezó a sentir miedo de Dios, empezó a distanciarse de Él, ya no querían estar con Él, no buscaban su mirada porque tenían miedo de que les riñera, ¿no? Y entonces les pregunto, ¿y qué creéis que hizo Dios? Y también intento usar un poco el humor, ¿no? Ponerle, y les digo, bueno, pues Dios seguro que ya dijo, pues mira, ahí se quedan, yo ya no quiero saber nada más de esta gente, qué desagradecidos, me voy, me monto otra creación, otras criaturas, y me dicen, no, mamá, ¿cómo va a hacer Dios esto? No, seguro que no, ¿no? Y digo, claro, pues busco unos amigos que eran los profetas, ¿no? Entonces les voy introduciendo en la historia de salvación del pueblo de Israel, y les hablo de cómo después de que los profetas, que eran unos amigos que Dios eligió para contarles que les seguía queriendo, que no tuvieran miedo, que les perdonaba, pues aquellos que les escuchaban estaban más contentos, ¿no? Intentamos elegir algunas canciones también que nos ayuden. Entonces, digo lo del relato porque a veces, claro, es una historia muy larga que prepara lo que ahora celebramos. O sea, que lo que ahora celebramos hay que remontarse un poquito atrás para que ellos lo pongan en contexto y lo entiendan. Y me parece importante contárselo para que ellos sientan una necesidad también de que nazca un Salvador. ¿Por qué vamos a celebrar que nace un Salvador? ¿Qué es un Salvador? Claro. ¿Quién es este Salvador? Yo necesito un Salvador, nuestra familia necesita un Salvador. Entonces esta historia, este relato me permite luego ya un poco más a las puertas, ¿no? De preguntarles, ¿y vosotros también os ocurre? ¿También a veces no sabéis amaros como este pueblo? ¿También peleáis entre vosotros? ¿Tenéis tristeza fruto de este pecado? ¿Para qué necesitáis un Salvador, ¿no? Para que esto que celebramos tome carne en ellos y vean que no es algo que celebramos y ya está, sino que es que cada uno necesitamos ser salvados por este niño. Y a mí me maravilla contárselo porque me ayuda a verlo desde sus ojos, ¿no? Y a explicarles, claro, con palabras, al hacer el esfuerzo de traducirlo a su lenguaje, en realidad lo explico mejor, porque claro, me doy cuenta del escándalo y de la maravilla que es cuando yo les tengo que decir. Y claro, y entonces nació en un lugar, como decíamos antes, mugriento, nadie lo recibió, en mitad de la noche, con frío, María tuvo que ir en un borrico embarazada, claro, y ellos se quedan estupefactos al recibirlo así, de cómo el rey de todos los reyes, el creador, no ha nacido en un palacio, no ha venido, no ha abierto el cielo, no lo ha rasgado. Entonces es verdad que en realidad soy yo la beneficiada de contarles esto a mis hijos, porque recupero este relato que no es un relato más, ¿no? Que es un relato vivo, que me cambia el corazón, pues viene también en mi ayuda. Entonces lo que hago, básicamente intento aprovechar el Adviento, como lo hago también durante la Semana Santa y antes en la Cuaresma, para narrarles la historia de salvación, apoyándome
a veces en algún textito, ¿no? Pero no me quedo, digamos, en el Evangelio del domingo porque creo que les viene bien incardinar este acontecimiento en un relato que tenemos que ofrecerles, que es el de la historia de salvación. Voy a decir una cosa, pero quiero que sepáis que esto no estaba preparado. Pero vamos, que yo creo que David también por ahí tiene una historia similar, pero es que ahora que te escuchaba, Ana, es que en casa estamos haciendo lo mismo. Wow. Sí contar historias, porque es la mejor manera de entrar en el mundo con los niños es a través de las historias. Adentrarlos en el mundo es contarles historias. Y estamos contándoles una historia, estoy por las noches, a los mayores, que se sitúa en Mesopotamia. Se sitúa en Eridu, la antigua ciudad de Eridu, en un templo donde trabajan unos sabios. Y es la historia de Mel y de Gas. Y más adelante aparece un niño huérfano que es Val. Y entonces los chicos están introduciéndose en la historia de que todavía no saben que son los 3 Reyes Magos, pues estamos trabajando con esa trampita, con esa sorpresa final, pero van sucediendo cosas que hablan de cómo el mundo está, en cierto sentido, necesitado de Dios, porque hay sufrimiento en ese mundo, y de repente son hombres buenos y que viven experiencias humanas muy buenas, muy positivas de la propia naturaleza humana, como puede ser el enamoramiento, porque Gas se casa con una mujer en un matrimonio concertado por el rey, pero finalmente descubre que se pueden querer y empiezan a pasar cosas, pero también llega la tragedia y llegan las limitaciones, y ese sabio que es Melchor, que es el gran sabio de los 3, que toda su vida observó las estrellas, empieza a quedar ciego, y entonces ya no puede ver las estrellas y van a iniciar un camino hacia Belén, ¿no? Pero todo eso se revela al final. Pero bueno, es una forma de introducirles también en la necesidad de darse cuenta de lo que tú decías, que nos van a hacer un salvador. Porque los niños, aún siendo niños, ya sufren, ya padecen los frutos del pecado y las consecuencias del pecado. Y entonces, dentro de ese clima de amor que es la familia y ese mundo que es maravilloso y que es bueno, pues ya aparece esa sombra, y lo que viene a traer esa estrella, lo que nos viene a anunciar la estrella, es que esas sombras de muerte van a desaparecer con este niño que van a ser. Entonces, bueno, pues me ha encantado escucharte, porque yo decía, joder, estamos haciendo algo similar, me gusta más lo tuyo, es más, más completo. Aquí el otro día Macarena me pregunta, pero papá, ¿esto que estás contando es una leyenda, es un mito o es algo que pasó? ¿No? Entonces yo, bueno, pues mira, aquí hay de todo, es un poco de todo, de hecho, ¿no? Pero bueno, es que bonito es esta dinámica de contar cuentos. O sea, no dejamos de decirlo en Dalroy, pero yo soy el que más disfruta, más que mis hijos, yo creo. Es verdad, pero vamos. Es verdad que vosotros tenéis niños un poco más grandes que los míos, que una apenas tiene 2 años y medio y la otra 8 meses. Entonces la dinámica necesariamente tiene que ser distinta, aunque es verdad que mi hija Pilar disfruta mucho de los cuentos, y aunque disfruta de ellos todo el año y los lee todo el año, tiene varios cuentos sobre la Navidad y los Reyes Magos, uno de hecho escrito por Ana, sobre la familia de Nazaret, a los que vuelve continuamente, ¿no? Y ahora las Navidades es un momento especial como para dar más carga simbólica a eso que visita y revisita durante todo el año, ¿no? Y nosotros por las noches no podemos hacer nada que lleve más de 5 minutos, entonces la parte narrativa de momento la estamos obviando, pero la estamos introduciendo en esto a través del canto, ¿no? Y lo que hacemos mi mujer y yo es encender la corona de Adviento todas las noches y sacar la guitarra y cantar un par de canciones de Adviento, ¿no? Para que y rezamos juntos, ¿no? Lo pedimos por lo que llevamos en el corazón. Claro, mi hija con 2 años y medio siempre pide por su amigo Jacobo, que pega, y su amiga Mati, que tiene alergia al pescado, ¿no? Y entonces de repente ayer dábamos gracias y pedíamos perdón por cosas, y pareció que Pilar cayó en la cuenta de que ella también podía pedir perdón por algo, ¿no? Aunque creo que se le habrá olvidado para hoy, pero estamos todavía en eso. Entonces cantamos un par de canciones, rezamos juntos, y luego tenemos el calendario de Adviento, que todas las noches mi hija Pilar abre y se come el chocolate que viene dentro, ¿no? Y entonces yo le explico que eso es una anticipación de algo que va a pasar. O sea, que ese pequeño chocolate que se come es porque vamos a celebrar algo muy grande, y que es un anticipo, es algo que se nos está dando antes del gran acontecimiento que viene Jesús, ¿no? Además es curioso porque
Esto lo hacemos durante el Adviento, que en realidad es una época penitencial. Digo, históricamente la Cuaresma y el Adviento son épocas penitenciales que generalmente han estado marcadas por la austeridad. De hecho, tradicionalmente todo lo que sucede durante la época de Navidad, ¿no? Ese despiporre, ¿no? De dulces, de comida, ¿no? Tiene mucho que ver con ese abrir la mano que viene después de la época del puñito cerrado, ¿no? Entonces, no deja de ser algo raro, ¿no? Que en una época que es más penitencial, de recogimiento, de preparar el corazón para lo que viene, uno que tiene espiritualidad de Cuaresma y de Semana Santa, ver que en el Adviento se vive pero distinto, ¿no? Es decir, se te está dando algo ya que te anticipa un bien que todavía no has recibido, ¿no? Pero que tu corazón se está preparando para ello, ¿no? Y además el que ese chocolate se recibe independientemente de lo bien o lo mal que se haya aportado durante el día. Es decir, no es un premio por algo que tú has hecho, sino es algo que te es dado, ¿no? Que te es dado y que te es regalado. Y es además algo que uno puede tener la tentación de te vas a quedar sin chocolate esta noche, pero tiene que sostenerse y decir, no, es que la puedes dejar sin cuento, pero no sin chocolate, porque el chocolate no se lo das tú. Es algo que le es dado por otro que viene y que acontece en tu vida. Entonces, es un regalo del que no le puedes privar, ¿no? Porque de algún modo no te pertenece, o sea, no eres dueño de él. Entonces no le puedes privar de él. Entonces, todos los días, pues Pilar se come ese pequeño chocolate y le recordamos que eso es un anticipo de lo que va a venir, ¿no? De ese Jesús que se va a hacer presente en nuestro hogar y que vamos a celebrar a lo grande en Navidad, ¿no? Y empezamos ya, de hecho, en el Adviento, no sé si vosotros también lo hacéis, pero o sea, para mí el inicio de la Navidad de toda la vida ha sido en el Puente de la Inmaculada, cuando se pone el Belén y el árbol. Quiero decir que durante el Adviento ya empezamos a sacar todos los signos, o sea, no nos esperamos a que llegue la Navidad, o sea, ya el Belén ya está presente en casa. Además nosotros tenemos el Belén de contemplar y el Belén de jugar, ¿no? El Belén que se puede manipular y el que, cuidado que se rompen las piezas, y tenemos, ¿no? Muchos signos, las luces, ¿no? El árbol, todo eso tiene una simbología, ¿no? El árbol que es, ¿no? Que además sé que viene de tradiciones paganas anteriores al cristianismo, pero que el cristianismo recoge y reviste de significado, ¿no? Le da un significado y un sentido distinto, ¿no? Y de repente que las luces simbolizan pues eso, la luz del mundo que viene y que se va a hacer en la noche más larga, de las noches más largas del año, ¿no? O sea, en medio de la oscuridad, del frío, del invierno, del momento en el que la oscuridad se prolonga más tiempo a lo largo del día. En ese momento nace la luz, ¿no? La luz que es Cristo, ¿no? Y como eso, pues está cargado nuestras calles de luces por todos los lados. O sea, como decir a mi hija que en realidad eso es un símbolo de Cristo que viene. Aunque el que las ponga no se entere, o el del ayuntamiento las pone porque hace bonito, ¿sabes? O sea, pero el símbolo está detrás, ¿no? Entonces, mi hija, que solo tiene 2 años, solo la intento introducir a través de estas pequeñas cosas para que ella le vayan ya, ¿no? Y ojalá algún día me paséis esas narrativas tan fantásticas que tenéis y se las pueda contar también a las 2 pequeñas. A mí me encanta, David, una de las cosas que has dicho, lo de las chocolatinas, me ha encantado, me lo apunto, porque de hecho me costaba a mí encontrarle el sentido de lo de las chocolatinas, porque siempre se convierte además en un combate esto de por qué no me las puedo comer todas con los más pequeños, y me ha encantado. Y me ha gustado mucho lo que has dicho acerca de no privarles de ellas, no jugar con eso, porque creo que es algo que sí que hacemos mucho los padres, que yo intento, no hacer jamás, esto de si te portas mal, los reyes que te están viendo, la extorsión, no te van a traer regalos. Es verdad que a mí esto es algo que me escandaliza mucho y que lo entiendo, porque no voy a ser yo quien juzgue en momentos de desesperación a los padres, porque cada uno hacemos lo que podemos. Yo les pongo dibujos y hago cosas inconfesables que están prohibidas en el siglo XXI para los padres modernos. Yo las hago, pero es verdad que esto no lo hago porque me parece perverso. Es decir, me parece que, claro, en el fondo hay una idea detrás. O sea, yo recibo en la medida en que me lo gano. Exacto. Y me parece terrible porque al final, ¿qué sentido tienen estos regalos? Como tú bien decías, que es la segunda cosa que me ha encantado de lo que has dicho, cómo las cosas se pueden vivir dándoles un sentido, las luces, la chocolatina. Y en esto, perdonad el paréntesis, ya hay una pedagogía de cómo en la vida en general hasta el gesto más pequeño puede ser banal o puede estar lleno de sentido. Pero esto me parece especialmente trascendente, porque me parece que el niño sí está recibiendo desde pequeñito un mensaje de cómo, en la medida en que yo me porto bien o me porto mal,
los demás están más o menos conmigo, recibo mayor o menor gratificación. Me merezco, no me merezco, me merezco el amor no de me Dios, merezco, claro. exacto. Entonces me parece que esto pervierte la gratuidad Y el exceso. con la que ha venido este niño a nacer. O sea, es decir, es que yo, pues esto que comentaba al principio, es que yo no, por muchos sacrificios que hubiera hecho en este Adviento, y aunque lo hubiera preparado mejor que nadie sobre la faz de la tierra, no sé, estaría muy lejos, años luz, de ser digna de este nacimiento. Entonces, el amor de Dios es que nos sobrepasa, no estamos nunca cerca de merecerlo, ni podemos hacer nada para... De hecho, hay una cosa que a mis hijos les encanta escuchar, ¿no? Y que se lo digo muy a menudo, como, o sea, que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos quiera menos, nada. Y tampoco para que Dios nos quiera más, porque ya Dios nos ha querido totalmente. O sea, podemos hacer cosas que alegren su corazón, ¿no? Efectivamente. O sea, Dios nos es tan extraordinario que ha querido, digamos, que le podamos regalar nuestro sí, nuestro amor. Pero no nos puede querer más, ni nos puede querer menos. Y me parece que esto es un descanso enorme. Que este sea el punto de partida, entender que Dios se me ha dado, ha venido a salvarme y a rescatarme siempre, incluso en el peor de los días. Yo me puedo poner delante de Dios y saber que Él solo me va a mirar con ojos de misericordia y me va a bendecir. Entonces yo quiero que mis hijos caminen en la vida con este descanso, porque si no, yo creo que vivimos siempre desde moralismos o con un temor, con un miedo al fracaso, con esta mirada que decía, ¿no? Al principio, cuando les cuento este relato, ya me da miedo incluso ponerme delante de Dios, porque siento que he fracasado, que no soy digno, y qué perverso es vivir así, y qué distinto es vivir sabiéndose regalado por este Dios que constantemente nos colma de bendiciones, aun cuando no las merezcamos. Entonces yo nunca empleo estas frases al revés, ¿no? Como que les dejo claro que es que da igual. O sea, de hecho alguna vez me lo dicen, pero ¿y me van a traer menos regalos? Como lo deben escuchar en el cole y tal. Digo, no, hijo, te van a traer los mismos. Digo, lo que pasa es que tú vas a estar triste, porque has pegado y eso no te deja, tu corazón está bien hecho. Está hecho para amar, y cuando no amas te pones triste. Pero no te van a traer menos. ¿Cómo te van a traer menos? Dios te quiere muchísimo, te van a traer los mismos. Fíjate qué buenos días, ¿no? Así, esto me sirve también para levantar castigos. Muy bien. Digo, porque esta es otra cosa que hago mal, ¿no? Que incumplo de los preceptos de los padres del siglo XXI, a veces castigo. Y entonces me dice, a veces cuando digo, bueno, esto no me ha cuadrado al final, ¿no? Digo, para que entiendas, hijo, la misericordia de Dios, que aun mereciéndonos el castigo, no nos castiga, ¿no? Entonces me sirve también a veces astutamente. Además, fíjate, en España hay muchas tradiciones que tienen que ver precisamente con esta gratuidad que estás contando. Yo leí ayer un librito que se llama El Día de Reyes, cuentos de Navidad. Entonces hay un texto sobre el aguinaldo de Ramón de Mesoneros Romanos, que habla precisamente del significado del aguinaldo, ¿no? Y que etimológicamente significa el regalo del día del natalicio, ¿no? O sea, el aguinaldo, tradicionalmente en España, es los regalos que se hacen en torno a la fiesta de Navidad, ¿no? Pues entre el día de Navidad y el día de Reyes, ¿no? Y yo me acuerdo de niño, de mi abuelo, acumulaba moneditas durante todo el año dentro de una especie de tetera que tenía en el salón. Entonces, el día de Nochebuena nos juntábamos todos los nietos y contábamos las monedas y las repartíamos, ¿no? Y ese era nuestro aguinaldo, ¿no? Y yo recuerdo de niño ir por las calles cantando villancicos y pidiendo el aguinaldo, ¿no? Pidiendo el aguinaldo a aquel que quisiera dártelo. Fijaos que la lógica del aguinaldo es completamente distinta al del truco y trato de Halloween, que es un chantaje. Es decir, o me das golosinas o entonces te la voy a liar, ¿no? Esa es la de Halloween. Sin embargo, aquí es te canto y dame algo si quieres, ¿no? Y si tienes, además es totalmente gratuito, ¿no? De hecho, leía en este mismo librito que os acabo de comentar como el origen de la lotería de Navidad, que también es algo muy tradicional de nuestro país, ¿no? Que además es algo que viene del sur de Italia, es algo que se implementó aquí, creo que fue Carlos III, y viene del sur de Italia. También tenía en su origen, aunque ahora ya no es así, un sentido de beneficencia, ¿vale? Eso, lo que se solía hacer era en los primeros sorteos, las bolas de los agraciados estaban asociadas también a una chica que no tenía posibles, entonces se les daba una dote para que se pudiera casar. Entonces, los 5 números que salían premiados, pues había 5 chicas relacionadas con las bolas que metían, pues una con cada bola, pues esas 5 bolas que salían, y esas chicas se les daba dinero para que pudieran tener una dote para poder casarse, ¿no? Y la mayor parte de lo que se recaudaba con la lotería de Navidad, aparte de repartirlo en premios, iba a la beneficencia. Es decir, que de algún modo todas las tradiciones que tenemos, o muchas de las tradiciones que tenemos, esa sobreabundancia en las cenas de Navidad. Perdón, yo recuerdo el Día de Reyes de bajar al salón de mi casa y todos los años pensar,
joder, ¿cómo se han pasado? O sea, ¿cómo puede haber tanto? ¿No? O sea, ¿cómo puede haber tanto? ¿No? Y esto no porque hubiese muchas cosas que generalmente las sabías, sino porque tú tenías la sensación de no merecértelo, o sea, de sobreabundancia, o sea, hay más de lo que me merezco, ¿no? Y creo que precisamente a mí me pasó en la adolescencia que me rebelé contra esto y de repente quise unas navidades como austeras, donde ¿por qué tenemos que gastarnos tanto dinero en comida? ¿Por qué esto es materialista? Bueno, claro, si le quitas el sentido profundo a las cosas, pues sí, pues son cosas que te gastas un montón de dinero y ya está, ¿no? Sin embargo, si entiendes el sentido que hay detrás, que es que a ti se te ha regalado todo, porque lo que viene este niño es a regalártelo todo, o sea, perdón, a regalártelo todo con mayúsculas, o sea, que eres salvado, tío, que eres salvado, que no hay nada más grande que eso. Entonces, ¿tú qué haces? Pues con tus posibilidades y tus bienes, celebrarlo como pues por todo lo alto, como cuando te casas, ¿no? ¿Cómo celebras cuando te casas? Pues sí, pues puedes hacer una boda muy austera. Pero ¿tú qué haces? Lo celebras en condiciones. ¿Por qué? Porque aquí está sucediendo algún acontecimiento, ¿no? Pues en Navidades pasa igual. O sea, ¿qué es el acontecimiento que nos pasa a todos? Es esto. ¿Y por qué pues porque sí, ¿no? Y entonces yo he visto pues eso, mi familia, ¿no? Mis padres, mis abuelos, ¿no? Vivir de una manera muy austera durante todo el año y de repente en Navidades un despiporre y tú dices, pero ¿cómo puede ser esto, no? O sea, ¿pero por qué es esto, no? Es verdad que muchas de estas cosas se mantienen por tradición, porque se ha hecho toda la vida así, pero si uno bucea en el origen de la tradición se da cuenta de que tiene un sentido, o sea, que hay por algo por lo que se hace esto, ¿no? Y no es precisamente porque el invierno sea la época en la que hay exceso de pavos y de terneras en Navidad, ¿no? O de corderos. No tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver porque celebramos algo. Incluso es esa tendencia que tú dices materialista o del capitalismo de fagocitar la fiesta, de convertirla en otra cosa y tal. Incluso eso no deja de tener pues esa intuición de fondo que le viene probablemente de una tradición muy antigua, del fondo de que estamos esperando algo bueno, de que necesitamos este exceso, necesitamos ser afirmados de esta manera gratuita. Y eso me lleva a una película que yo suelo ver con mi familia en todas las Navidades. A mi mujer le encanta ver películas de Navidad. Entonces hay de todo, hay algunas muy malas, hay otras que son muy simpáticas y hay una que es muy secular, o sea que no está dentro del paradigma, digamos, de las grandes películas navideñas, que es la de Home Alone, ¿no? Solo en casa, en Argentina, en Sudamérica se llama Mi Pobre Angelito, no sé por qué lo han traducido así, también tiene su gracia. Y vemos esta película y una de las cosas que tiene esta película precisamente, que es otra de esas intuiciones que también se vive en la Navidad ya desacralizada o secularizada, que es la necesidad que tenemos de los demás. Porque es una película que parece que la felicidad la va a traer la autonomía, ¿no? Uno que se hace a sí mismo, yo ya no necesito los vínculos, ya no necesito mi familia, yo puedo vivir solo, dice Kevin, ¿no? El protagonista. Y la película lo que te va mostrando es que no, que realmente lo que uno añora continuamente y tiene nostalgia son de esos vínculos que me constituyen. Y el abrazo siempre de la madre que retorna por su hijo, es que es espectacular. Y habla en fondo de ese corazón que aunque haya olvidado el relato, aunque se haya alejado, digamos, de la fe y haya perdido estos signos, pues sigue latiendo pues un deseo en el fondo de vivir una vida transformada, de ser salvado. Y entonces yo creo que esto que decías pues se puede ver también como una oportunidad, ¿no? Estos excesos que vemos en una sociedad que igual no entiende lo que hace, ¿no? Pero en el fondo está deseando lo mismo que deseamos nosotros, ¿eh? Y nosotros somos fans, Santi, de esta película. Si te escucharan mis hijas, alternamos la 1 un año, la 2 otro año, la 3 ya no, porque esa es un poco desacertada y floja, y además es otro actor. Pero me parece fantástico lo que dices también de atreverte, ¿no? A ver una película, como dices, secular y a sacarle el sentido, porque a veces yo creo que también los cristianos estamos un poco acomplejados, tenemos temor a introducir elementos más mundanos. Y tal y como hacía también David antes con las luces de Navidad, yo creo que también el mundo que nos rodea debemos darle una lectura a todo esto, a la sobreabundancia, a la película de Solo en Casa. Es decir, que en lo humano, en todo lo que compartimos también pues con quienes celebran la Navidad quizá de un modo diferente, precisamente porque el corazón humano es el mismo y comparte los mismos deseos, también hay una luz ahí que podemos darles a nuestros hijos. Es decir, que no hace falta solo... Está muy bien contar vidas de santos, pero también está muy bien introducirles en este tipo de contenidos que van a ver y que podemos enseñarles a mirarlos también de esta manera, ¿no? Que verdad humana
me trae una película taquillera en su momento como Solo en casa, ¿no? O más comercial. A mí me parece fantástico. Y yo estoy muy de acuerdo, David, contigo en esto de la sobreabundancia. Yo también en algún momento tenía esta tentación, un poco, sobre todo yo creo que el primer año, también porque vivimos en una casa más pequeña, y yo estoy en el mismo punto que tú, en el punto de dejar que regalen y de que sea un poco exceso también, de que tengan esta sensación incluso de montar ahí un pequeño escenario, ¿no? Con globos, confeti que manchen un poco, porque efectivamente hay algo de esto. Y creo que también la mentalidad actual es minimalista para lo que quiere, ¿no? Y de repente nos sobran las cosas y ahora estamos mucho estos días con cómo evitar el síndrome del niño hiperregalado, que hay algo detrás que también es bueno, ¿no? Pero creo que bajo este minimalismo actual de tenerlo justo, lo necesario, desprenderte de las cosas, las casas ordenadas que no tienen rastro de vida prácticamente, también a veces... bueno, pues se puede esconder, de hecho, un consumismo que lo que hace es tirar todo lo que... O sea, no almacenar, sencillamente, pero no es menos consumista el que tiene pocas cosas. Y que en este sentido de la sobreabundancia a mí me parece que efectivamente hay una pedagogía muy grande detrás. Que entiendan, porque también cuando ellos reciben esta tradición, yo creo que lo bonito es descubrir cuando uno ya es consciente de cuál es el origen de esta magia, también de decir, ¡joy! ¿Cómo han sido capaces mis padres de almacenar todos estos regalos, ¿no? De pensarlos, que también uno incluso en el amor concreto de las personas que han pensado todo esto, cuando ya estás en el punto de descubrir la magia, descubres no solo la sobreabundancia del amor de Dios, sino la de las personas que te rodean, que yo creo que todos nos maravillamos. Yo al menos me maravillé al descubrirlo, decir, pero ¿y cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacíais, no? Papá, mamá, ¿en qué momento? ¿Cuándo empezabais? ¿Dónde lo escondíais todo? ¿Cómo preparabais todo mientras estábamos? Es una maravilla. Y a mí, esta complicidad colectiva que tenemos todos, que creo que es en lo único en lo que estamos de acuerdo absolutamente todos, hasta los señores del telediario que ese día televisan la llegada de sus majestades, a mí esto me produce una ternura inmensa. Porque de pronto todos compartimos un lenguaje con una inocencia que no es propia de este mundo. Nos renueva una mirada sobre las cosas ilusionante, inocente, sobreabundante, que me parece maravillosa. Yo no os puedo decir cuánto he disfrutado momentos como el de ir a una tienda y preguntarle con la más seria de mis voces delante de mis hijas, perdone, ¿usted sabe si vienen por aquí los pajes de Melchor? Porque mis hijas querían pedir alguno de los regalos y mis hijas me han mirado como, o alguna vez que hemos ido a correos, ¿les quedan sellos para Oriente? Y la complicidad con la que me han respondido los señores de correos o los dependientes no tiene precio, de verdad. O sea, es una maravilla, porque además no me he encontrado todavía con un adulto que no haya entrado y que no les haya dicho a mis juegos, pues mira, justo ayer se pasó por aquí. Fíjate, esto, se llevaron unos cuantos de estos, o mira, nos quedan 5 sellos, ¿no? Entonces, qué maravilla poder estar en comunión en esta mirada. Hombre, siempre inocente. Está el plasta, siempre está el bueno, plasta el Grinch. que el Grinch que te dice, te felicita el solsticio y cosas por el estilo, ¿no? Bueno. Pero eso es como que eso tiene también una ternura infantil, ¿no? Yo le voy a responder, ¿no? Claro, feliz sol invicto, Jesucristo. Sí, pues fíjate, yo, ahora que hablas de esto, yo es que mi padre es juguetero, o sea, es que mi padre tiene una... es el que tiene la tienda del pueblo donde se venden los juguetes de todo el pueblo, ¿no? Entonces, mis amigos toda la vida han dicho, la Navidad en el pueblo empieza cuando tu padre pone los villancicos en la calle. Y es verdad, o sea, de repente mi padre hay un día que dice, pues hoy voy a poner los villancicos. Entonces pone la megafonía y entonces se escucha de la tienda de mi padre los villancicos en todo el pueblo, ¿no? Y yo recuerdo de niño que aparte montaba una especie de Cortilandia espectacular y yo digo, pero bueno, ¿y esto? Entonces hacía, yo qué sé, mi tía que pintaba muy bien y dibujaba muy bien y me imagino que no solo ella, sino también otros, ponían ahí como imágenes, bueno, una cosa, y entonces en mi casa siempre ha habido una especie de complicidad con respecto al día de la Epifanía, ¿no? Que ha sido muy bonito porque pues al estanco venía el rey mago a recoger las cartas, ¿sabes? Y mi padre era amigo de los reyes, porque a ver quién le daba los juguetes a los reyes si no era mi padre, ¿sabes? Entonces había una complicidad ahí muy bonita y yo la recuerdo con mucho cariño. De hecho, yo creo que la fiesta más grande que se ha celebrado en mi casa es el Día de Reyes, que además
tengo entendido, que yo esto no lo sabía, fue leyendo este libro que os comentaba antes, que es una tradición muy española, o sea, que en otros países no se celebra, aunque sí se celebra en países de habla hispana, pero no, por ejemplo, en países de habla anglosajona, ni en Francia, ni en otros países, ¿no? Sobre todo el tema de la cabalgata y la celebración del Día de Reyes, al menos con la intensidad que se celebra aquí, con la profundidad que se celebra, ¿no? Y además ese día está también rodeado de un montón de signos. A mí hay uno que me gusta mucho, que es el de los zapatos. Yo no sé si vosotros lo hacéis, pero lo de poner el zapato al lado del árbol, ¿no? Y que luego los reyes te dejen el regalo en los zapatos, me parece una preciosidad. Y el año pasado, preparando una clase sobre esto, pensaba en el significado de ese zapato, ¿no? Y yo pensaba, claro, los Reyes Magos, cuando llegaron a ver al niño Jesús, ¿no? Se postraron ante él. Postrarse es un gesto de arrodillarse, ¿no? De bajarse a los pies del otro, ¿no? ¿Dónde te dejan los regalos los reyes? En tus zapatos. Es decir, se están postrando ante ti. O sea, se están arrodillando ante ti para dejarte los regalos, ¿no? Y entonces, ¿tú quién eres en todo este juego, ¿no? Porque si el rey se postra ante ti para dejarte los zapatos, ¿quién eres tú? Tú eres el niño Jesús. O sea, te está diciendo, toda mi vida a tus pies. O sea, todo en función de ti, ¿no? Que es en el fondo lo que celebramos el día de la Epifanía, ¿no? Que es la revelación del Señor como el Rey del Universo, el Rey de Reyes, ¿no? O sea, es la revelación al mundo entero en que este es el Mesías, el Salvador, el que viene a salvarnos, ¿no? Entonces, hay algo muy bonito, o que al menos yo lo veo así en el zapato, que es que te están diciendo que mi vida en función de la tuya. O sea, cuando tú pones los regalos a los pies del zapato de aquel que se los pone, le está diciendo mi vida en función de la tuya. O sea, me postro ante ti, ¿no? Y esto es algo muy bonito porque cuando uno es consciente de que Jesús vive también dentro de él, de repente se siente parte de todo esto, ¿no? Y entonces me parece que es una preciosidad, o sea, que hay muchos símbolos en la Navidad que te están continuamente recordando, si lo vives bien, ¿para qué es todo esto? O sea, ¿por qué se está dando todo esto, ¿no? Que no es solamente tener por tener, ni cosas por cosas, y que la familia no se junta ahora por juntarse, sino que se junta porque celebra algo, porque conmemora algo, ¿no? Que es en el fondo que lo que decís antes, que yo no me salvo solo, o sea, que me salvo, que eres tú el que me salva, ¿no? Que me salvo, ¿no? A través de este que viene a salvarme, ¿no? Y eso es muy bonito también, pensar en cómo tiene que ser una fiesta, una tradición, una fiesta abierta, ¿no? Mi mujer es mexicana, se ha traído aquí a España, a mi pueblo, a mi casa, una tradición muy mexicana que es preciosa, que es la posada. No sé si la conoces, nada, no. La posada navideña. David ha estado ya un par de veces en mi casa, porque es una fiesta que se celebra en México donde se convocan amigos y se juntan muchas familias y se hace una dinámica de cantos donde entonces pues hay un grupo que canta fuera de la casa pidiendo posada, que representa a la Virgen y a San José, y la otra parte se entra dentro y responde que no hay posada, porque no, que seguir, hasta que finalmente la casa se abre a la entrada de la familia de Nazaret, ¿no? Y entonces es un momento también de expandir un poco los horizontes de la familia nuclear, abrirlos a otros, y esa necesidad que tenemos unos de otros pues se pone de manifiesto en esta fiesta, ¿no? Nosotros solemos celebrar en Adviento esta posada navideña, y incluye regalos, incluye exceso, incluye mucha comida, incluye muchos amigos. Esta vez éramos no sé si 20 adultos y 20 niños en una casa pequeña, o sea que era una cosa bastante divertida. Pero bueno, todo eso lo va poniendo a los chicos como en ese horizonte, en esa sintonía de lo que se va viniendo. En mi casa es la fiesta por antonomasia para los niños, ¿no? Yo me imagino que la vuestra también. Por esa complicidad del mundo, por esa complicidad colectiva, por esos signos que todavía están latentes en la sociedad, y porque como todo esto lo siente y lo percibe el niño, ¿no? No sé qué otras tradiciones, pues ya vamos viendo que se va acabando el tiempo, qué otras tradiciones podéis comentar del propio Nochebuena, de la Navidad, incluso de lo que viene después, antes de Reyes. Yo puedo compartir una que nos hemos inventado, porque somos muy amantes de inventar tradiciones. Cuando ya lo hemos hecho 3 años decimos que está instituida. Sí. Tengo unos amigos que lo hacen también. Hacen una cosa una vez y dicen, esto ya es tradición. Esto es tradición. Pues es la primera vez. Somos muy amigos de inventar tradiciones que nos den excusas para celebrar cosas. Esta ya viene dada, ¿no? Pero en este caso la tradición la inventamos porque nos apetecía hacer con los abuelos algo en común, abuelos, nietos y nosotros. Entonces lo que hacemos es ir a la montaña, normalmente ya los días siguientes de Navidad, y compramos un Belén del bazar chino más cercano, porque está destinado a quedarse allá donde vamos. Entonces hacemos una pequeña ruta que sea asequible para los niños y buscamos algún lugar
que se ha frecuentado, es decir, pues una fuente, un lugar, y entonces montamos el Belén allí. Y digamos que caminamos, además primero buscamos el Belén, lo elegimos, luego preparamos, elegimos el lugar y caminamos este trocito, pues una ruta cortita, y al llegar allí pues ya los niños buscan piñas, hojitas, algo para decorarlo, para ponerle como un contexto, y lo dejamos en un lugar que pueda ser visible. Y entonces hacemos una oración muy sencilla en familia, pidiendo, ¿no? Poniéndonos ante este niño que acaba de nacer, también porque pues ya estamos a las puertas de un año nuevo y le damos pues gracias por algo y aprovechamos para pedir. Y la experiencia es que es algo que trasciende también esta tradición y que quería decir, ya que ya estamos a las puertas del cierre, que claro, es que estar ante un Dios que se ha hecho un niño, o sea, un bebé vulnerable, pobre, expuesto, dependiente, es que eso es algo que yo creo que derriba las fronteras de cualquier corazón si uno se para de verdad a pensar lo que supone esta locura, o sea, de tener un Dios así. Entonces lo digo porque ante algo tan sencillo como un nacimiento, como un Belén, no a todo el mundo le gusta visitar Belénes, o sea, tiene algo la Navidad que creo que atraviesa todos los corazones. Entonces creo que no hay nadie que no quiera pedir algo o dar gracias. Entonces es una tradición que más allá del grado en el que vivamos la fe, se puede vivir en familia, ¿no? Más allá de que tengamos una familia que vaya a misa todos los domingos o todos los días o solo en Navidad o nunca. Creo que es algo sencillo que no incomoda a nadie, porque al final pedir ante un niño o dar gracias ante un niño es algo que no es lo que tienen los niños, que uno no necesita protegerse ni dar la talla. Y a mí es que me conmueve y agradezco tanto poder decirles a mis hijos que tenemos un Dios así, que se ha hecho bebé, que se ha hecho ternura, que se ha hecho un cuerpecito achuchable, acariciable. Es que me parece tan precioso que creo que no hay nada más bello. O sea, yo si no creyera en Dios, porque me he encontrado, he tenido un encuentro personal con Él, por la belleza de este anuncio, de este... Es que me parece tan tremendo, o sea, que solo puede ser verdadero. Un Dios que es así. Así que nada, pues esta pequeña tradición de montar un Belén en la montaña. Y solo decir que alguna vez ya nos ha ocurrido volver y que estuviera el del año pasado. Entonces a mí me impresiona pensar cuántas personas habrán pasado por esa fuente. Ya está un poco pues desvalijado el pobre siempre, pero más de una vez nos ha pasado encontrarlo, que todavía está allí, y pienso, ¿cuántas personas lo han visto y lo han dejado? No lo han tocado. De hecho, una vez nos pasó que lo quitaron y otras personas pusieron otro. Y pusieron un cartelito y dijeron, por favor, aquí había un Belén, no lo toquéis porque nos ha gustado mucho que aquí encontramos un Belén. Tío, imagínate, o sea, ha habido un diálogo incluso con alguien que no conocemos que le ha indignado que alguien quitara nuestro Belén. Así que, nada, esta pequeña tradición podemos compartir. A mí, ahora que hablabas de esto, a mí es que el misterio de la encarnación me sobrecoge sobremanera. O sea, quiero decir, que lo de resucitar es potente, pero que Dios decida hacerse hombre, ¿no? O sea, que decida encarnarse por amor. O sea, todo lo demás viene ya por añadidura. Digo, pues una vez te encarnas, pues te toca todo lo demás. Pero te toca sufrir, te toca padecer, te toca, ¿no?, todo lo que le pasó a Cristo después, pero lo de que se encarne, ¿no? Y yo ha habido alguna vez que lo he hablado con algún cura. Digo, aquí tenemos al crucificado siempre, pero no encuentro nunca pesebres. O sea, ¿por qué no hay? O sea, digo, ¿por qué en las iglesias no tenemos de vez en cuando, ¿no?, el típico pesebre con el niño pequeñito, ¿no? Solo lo sacan en Navidad, el resto del año está guardado. Y el crucifijo le tienes todo el año, hombre. Quiero decir que déjame de vez en cuando ¿no?, también contemplar el misterio de que Dios se hace hombre para salvarnos, ¿no? Entonces a mí eso, no sé, siempre me ha sobrecogido, ¿no? O sea, que el imaginarme la escena, ¿no? Además muchas veces la imaginamos como de una manera muy onírica y muy idealizada, ¿no? Pero cuando uno ha vivido un parto, ¿no?, y ha vivido el preparto y sabe lo que es el preparto y todo el jaleo, ponerte en la situación, ¿no? Y lo que... Además, hay una obra de teatro de Jean-Paul Sartre que se llama Bariona, que hace una descripción preciosa de lo que... de la Sagrada Familia, ¿no? En un momento concreto, ¿no? Y habla de la Virgen, y habla de San José, y habla del niño, ¿no? Y de lo que tuvo que sentir la Virgen al acoger a ese niño que era su hijo, pero también era su Dios. O sea, digo...
el sobrecogimiento de que de repente tu niño, tu pequeño, que también me pasa a veces con las mías, cuando las cojo y digo es que o sea, que me están salvando, ¿no? Porque me están haciendo el corazón más como Cristo lo quiere. O sea, me están limando cosas que me duelen y me molestan y me quejo y me enfado y no quiero hacerlo y no sé qué, pero me sacan de mí mismo todo el rato y me obligan a mirarme en función de otros, no solo en función de mí, ¿no? Y me están salvando. O sea, me están salvando de mi propio pecado, de mi propio egoísmo, de mi propia avaricia, me están salvando, literalmente, ¿no? Y me sobrecoge pensarlo, me sobrecoge pensar en San José, muchísimo. O sea, que de repente se ve con la Virgen y con el niño y dice, si yo aquí no he hecho nada, ¿qué ha pasado? ¿No? Me sobrecoge mucho y lo poco que sabemos de San José, ¿no? Y lo importante que tendría que ser, ¿no? en la Sagrada Familia la figura de San José, ¿no? Para criar y educar a su hijo. O sea, me sobrecoge muchísimo pensar todo esto. Y que un ateo como Sartre sea capaz de reflejarlo de la manera tan bella como lo hace en esta obra de teatro, me emociona. Es verdad que lo he intentado un par de veces en casa de mis padres, pero en casa de mis padres la tradición es comer mucho y ponerse muy nervioso el día de la Nochebuena porque hay que prepararlo todo, entonces estamos cocinando toda la tarde, ¿no? Y yo he habido que algún año que he intentado justo antes de la cena pues leer algún texto delante del Belén, a veces el hijo de Barioná, o cantar algún villancico y tal. No siempre ha tenido mucho éxito, pero lo intento, ¿no? Y es verdad que bueno, que es de estas cosas que uno recuerda, ¿no? Esos villancicos, recuerdo de pequeños que era el día de la función de los primos. O sea, organizábamos una función y hacíamos pues un teatro o bailes o cantábamos o no sé qué. Y es verdad que dentro de toda esa preparación había algo de querer también regalar y ofrecer al otro, ¿no? O sea, pues he aprendido esta canción este año, entonces te la voy a cantar, ¿no? Delante de la familia, ¿no? Todo al final, si se le pierde el sentido, pues puede estar revestido de otras cosas, ¿no? De la estrellita que viene aquí a llamar la atención o de lo que sea, ¿no? O la cantidad de cosas que te regalan o yo qué sé. Y es verdad que en el adolescente hay una tendencia a veces como de rebelión ante lo establecido, ¿no? Y entonces yo me he descubierto a veces también celebrando, bueno, no felicito nunca el solsticio, pero sí como con una cierta rebeldía, sobre todo en la adolescencia, ante lo establecido y lo que me has dado y la tradición y todo, ¿no? Y fíjate, yo creo que de fondo hay un deseo de descubrir el sentido de por qué haces las cosas, ¿no? O sea, quiero dejar de hacer las cosas por hacerlas, sino quiero saber por qué las hago. Y esto es muy bonito. Entonces a mí me reconcilia mucho con la Navidad, precisamente por descubrir el sentido de las cosas. No porque me gusten las canciones ñoñas o porque me encante comprarme cosas o porque me guste comer como si fuera, ¿no? Sino porque lo hago. O sea, ¿por qué lo hago? ¿Qué sentido tiene, no? Y a partir de ahí... Y yo creo que hacerlos participar a los chicos de este sentido es lo mejor que podemos hacer en ese sentido, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ir cerrando, siempre hacemos recomendaciones. Yo voy a recomendar primero una tradición que no he dicho, que es justo después de Navidad, que es en Año Nuevo, que la empezó a hacer mi mujer hace un par de... Ya lo hemos hecho 2 veces, me parece. O sea que ya esta vez se va, si es la tercera ya se fija como tradición, pero os la recomiendo a todos, es muy bonita. Y es que Gema lo que hace es que dedicamos antes de la cena de Año Nuevo 10 minutos y proyectamos un recorrido de todo el año, con fotos de todo el año, con una musiquita. Suele poner esta de Home, de Philip Phil, no sé cómo se llama el tío que es muy buena. Y entonces vamos viendo desde enero, desde el año pasado, hasta todo el año, vamos viendo los hitos, las cosas de los niños, festivales, el cumpleaños, los amigos, los primos, las vacaciones, las aventuras o lo que fuese. Y en 10 minutos toda la familia vemos eso. Y es como recoger el año y dar gracias por él, ¿no? Y me parece una cosa tan bonita hacerlo con tus hijos. Lo esperan tanto, les gusta tanto ese momento, se reconocen, señalan, tal. O sea, que es una cosa sencilla y que todo el mundo puede hacer, y es una forma también de cerrar el año después de este clímax que es la Navidad, ¿no? Y entonces, bueno, ahora podéis recomendar, si queréis, alguna película, un librito, alguna cosa, aunque ya hayan salido. En la vez pasada, hablando del Adviento, salió Barioná, esto que comentaba ahora David, que es fantástica esa obra de teatro de Sartre, pero vamos, lo que queráis. Nada, yo por dar la referencia del librito que comentaba,
antes, ¿no? Que se llama El Día de Reyes, Cuentos de Navidad, que es pues una selección de Francisco José Gómez, que hace una introducción a los capítulos, hace una selección de textos de Emilia Pardo Bazán, de Valle Inclán, de un montón de autores, y está publicado por Encuentro, si no me equivoco, ¿vale? Creo que sí. Entonces, pues este libro, la verdad, sí, por Ediciones Encuentro. La verdad que es una maravilla. Para aquel que le guste y quiera profundizar en este tema, además hay muchos relatos costumbristas, hay poemas, hay algunos cuentos. La verdad que el libro está estupendo, y creo que hay un volumen 2 que todavía no tengo, pero que me he pedido ya en la Carta de los Reyes, así que ojalá me lo traigan. Pues lo digo muy rápido, pero son 3 recomendaciones pensando en los niños. Uno es una película cortita de Netflix de hace ya 3-4 años, que creo recordar el título exacto es La Navidad de Ángela, y es una preciosidad. Es una niña que roba el niño Jesús de la iglesia y ocurren cosas preciosas en torno a su familia y en torno a los feligreses. Producida por Netflix y con un sentido profundamente cristiano. Luego, siempre recomiendo los vídeos cortitos que hace esta familia que se llama Balibán, las 2 con V, que también tienen sobre la Semana Santa, sobre las parábolas, pero tienen alguna grabación que explica a los niños la Navidad, que es maravillosa y imprescindible para mí. También esto ya empieza, yo creo que ya es tradición, y si no lo será este año en nuestra casa, es ver esta película de Ese Árbol Belén, que es de dibujos animados y que también es estupenda. Así que nada, para genial, los más pequeños. Pues mira, yo esa, la del burro, la he visto, sí. Y la de Ángela me la apunto. Y nada, y con esto os deseamos una feliz Navidad a todos los oyentes del Club Dalroy. Y nada, hasta pronto. Gracias. Gracias.